bueno, no sé dónde estaréis, supongo que la mayor parte de vosotros en América y yo desde España. Vamos a ver si os cuento un poquito algunas experiencias que tenemos en FCC Construcción, una empresa constructora española, una gran empresa constructora, donde tenemos una estrategia de cara a implantar las buenas prácticas en nuestras obras que creo que puede dar resultado. Y entonces lo que voy a contaros es un poco cómo definimos las buenas prácticas, qué es lo que pretendemos y qué buscamos con ellas, y luego transponer algunos ejemplos de algunas buenas prácticas aplicables y aplicadas, de hecho, en nuestras obras, contaros la estrategia que hemos seguido para sistematizar la aplicación de esas buenas prácticas en nuestras obras. En principio, las buenas prácticas que podríamos buscarlas en distintos ámbitos o en distintas áreas, las hemos enfocado más hacia elementos que dan resultados antes que hacia elementos que proporcionan información. Y las dos cosas son importantes porque la información es básica para obtener luego resultados. Pero veréis cómo la estrategia que hemos implementado es una estrategia que permite obtener información a partir de la aplicación directa de esas buenas prácticas. La idea es que estas buenas prácticas, que en principio inicialmente serían podríamos decir excepcionales o algo novedoso e innovador, o que alguna obra a iniciativa propia podría empezar a aplicar de manera excepcional, se generalice, y una vez encontrada pues aquella actitud, aquella práctica que da buenos resultados, se aplica de manera sistemática en todas las obras. Es lo que se llama sistematizar, introducir en el sistema de gestión aquellas cosas que inicialmente podrían ser excepcionales. De este modo, lo que vamos a hacer es eso, una serie de ejemplos de buenas prácticas y cómo lo hemos hecho. En la empresa lo que hemos desarrollado es una serie de guías que, para empezar, orientan, dan pistas y ayudan a pensar posibilidades a la hora de gestionar ambientalmente distintos sectores o actividades de nuestro quehacer diario. Por una parte, tenemos guías para cada tipo de obra de las que hacemos. Entonces hay guías ambientales sobre cómo gestionar el medio ambiente en obras específicamente de edificación, en obras de carreteras, presas, obras lineales, prácticamente todos los tipos de obras. FCC se dedica a obras tanto de edificación como de obra civil. En obras civiles donde está ahora mismo más centrada y donde tiene su mayor volumen, pero hacemos todo tipo de obras, y para cada tipo de obra pues hay una serie de posibilidades que se dan. Y al mismo tiempo tenemos guías básicas, estas ya generales y destinadas más que a cada tipo de obra, transversales, destinadas a cada tipo de intervención o de actuación o a la manera de enfrentarse a distintas problemáticas. Guías sobre ruido, cómo gestionarlo, vertidos, residuos, reciclaje, gestión de recursos, biodiversidad, actuaciones en espacios naturales. Así, por ejemplo, pues cuando hablamos de despeje y desbroce, una de las actividades que se hacen, bueno, pues aparece una lista de posibilidades, de buenas prácticas que podríamos empezar a aplicar. Una buena práctica es delimitar la zona en la que podemos movernos de modo que no nos salgamos de allí. Regar es algo estupendo y que cuesta poco dinero y tiene unos resultados magníficos en cuanto a generación de polvo. Empleo de estabilizantes químicos, reutilizar la tierra vegetal que sacamos de la excavación. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos con fotos, que siempre es como más agradable. Por ejemplo, la tierra vegetal. Supongo que también depende mucho de los entornos, de dónde nos encontremos, pero en general en España, por ejemplo, principalmente en la zona sur, zonas más áridas, la tierra vegetal, algo extraordinariamente valioso y extraordinariamente útil a la hora de restaurar o de recuperar paisajísticamente los entornos en los que estamos trabajando, es algo escaso, con espesores pequeños, y es algo que hay que cuidar especialmente. La tierra vegetal es algo que, como sabéis, tarda mucho en formarse, años y años en generarse pues espesores de 5 centímetros a lo mejor, y tarda muy poquito en destrozarse, pasando con una retroexcavadora, con un camión, un par de veces por encima, o simplemente acopiándola de manera indebida, acopiándola en alturas superiores al 1,5 metros, los 2 metros. La tierra vegetal, esa tierra que tiene como características pues ser esponjosa, ser permeable, tener un contenido rico en humus, eso
se deteriora y pierde su valor inmediatamente. Lo más aconsejable es, siempre que se puede, acopiar la próxima a los lugares donde se va a reutilizar, que es los lugares de donde se sacó, y es lo mejor porque podríamos llevarla a un vertedero o llevarlo incluso a un depósito para utilizarla posteriormente, y cuando tengamos que restaurar los taludes de lo que estamos construyendo, traerla de otra parte. Esa es una idea regular. Cuando no hay más remedio lo hacemos, pero es la mejor tierra para restaurar el paisaje es la que estaba ya allí, porque tiene pues semillas y propágulos propios del entorno. Evitamos introducir especies agresivas alóctonas que pudieran ser especies que desplazasen a las previamente existentes. El acopio cuidadoso de la tierra vegetal es algo importante, incluso la clasificación según sus características. Las hay de un tipo de otro, bueno, pues vamos a utilizar la que es adecuada para cada uno de ellos. Otra buena práctica, también de las sencillas. En general veréis que casi todas son razonablemente sencillas, no hay que romperse mucho la cabeza, pero son muy útiles y el resultado sí es muy positivo. Delimitar el área transitable, principalmente cuando estamos en entornos naturales, y la obra civil es una actuación que llega a un paisaje normalmente virgen donde, bueno, pues con mucha frecuencia el hombre no ha hollado aquello todavía y está en un estado primigenio y especialmente valioso. Llegar allí con una maquinaria, con un equipo de obra, con una parafernalia que con no mucho cuidado podría deteriorar, podríamos irnos más allá de lo que tenemos que ocupar, es un peligro. Simplemente decir, esta es la zona de obra, aquí vamos a hacer los acopios, aquí se va a poner la maquinaria, aquí vamos a trabajar, y esta es la zona que necesariamente tenemos que ocupar y transformar. Bueno, pues ahí nos movemos, pero de ahí no nos salimos. Y hacer una planificación sobre plano está muy bien, hacer una planificación sobre el terreno con delimitación física está mejor, ayuda a que las cosas se hagan mejor. Otra de las buenas prácticas, como veis estoy diciendo cosas sencillitas, luego iremos a alguna quizá más curiosa, pero otra de las buenas prácticas claras y fáciles es el riego. Para evitar la generación de polvo, regar es facilísimo, pero a veces el riego no es suficiente, a veces resulta que el riego con agua normal pues tiene pues una eficacia de un entorno del 80%. El 80% del polvo no se llega a generar, pero hay un 20% que sí se levanta, y en función del entorno, en función de dónde estemos, en función de si estamos en una zona en donde la vegetación es particularmente sensible o valiosa y puede degradarse por el depósito del polvo sobre las hojas, que evidentemente cubiertas de polvo hacen peor o pueden llegar a no desarrollar la función fotosintética y pueden llegar a morir, pues a veces no es suficiente, y a veces lo que hace falta es añadir tensioactivos en el agua de riego. Los tensioactivos son componentes químicos que lo que hacen es que permiten que la partícula de agua con la que se riega tenga un diámetro menor, con lo cual capta partículas de polvo también menores y la eficacia aumenta de manera sustancial. O tensioactivos o agentes creadores de cosa superficial. Aquí en esta foto, por ejemplo, se ve, si tenemos acopios importantes que prevemos que con el viento vayan a levantarse polvaredas o vayan a levantarse nubes que al final acaben degradando el entorno, se puede crear una costra superficial que es añadiendo una sustancia química al agua, que lo que hace es que crea una especie de plástico sobre la superficie regada, un plástico que no es tal plástico, pero sí que tiene pues capacidad de fijación provisional, no es especialmente agresivo y cubre la zona de modo que el viento no levanta el polvo. El control de la velocidad para evitar también tanto ruido como polvo, el empleo de trompas en el vertido de escombros, de manera que el vertido que cae por aquí al contenedor no va a generar pues la humareda de polvo que generaría si se tira desde arriba. El lavado de ruedas. Otro de los fenómenos frecuentes es que cuando nos acercamos a una obra vamos por la carretera y somos conductores ajenos a la obra que se está desarrollando, pero de repente nos damos cuenta de dónde está y cuál es la salida, porque el camino, la carretera prácticamente desaparece, porque la entrada y salida de los camiones con el barro correspondiente ha cegado prácticamente la salida, y eso no es aceptable. Bueno, pues habrá que, las balsas para que la rueda del camión dé un par de vueltas tienen que ser largas. Al final 2 PR con el radio del camión es una longitud importante, y si da un par de vueltas pues la balsa tiene que ser razonablemente larga para que el camión acabe limpio suficientemente, o aspersores
que el camión atraviesa la zona donde se está regando y se limpian, cuidar que los camiones que van a salir a zonas públicas o a zonas donde no se pueda permitir la caída de material se cubran con lonas, y cubrir los camiones con lonas, en general, las buenas prácticas a veces son legalmente obligadas, pero es mejor si se facilitan. Una plataforma como esta, de modo que si el camión no tiene el mecanismo para automáticamente cubrirse, simplemente subiéndose aquí y tirando de la lona puedan cubrirlo con más facilidad, facilita que realmente se haga aquello que estamos diciendo que se hace. Otra de las cosas que está sucediendo, en general, cuando trabajamos, cuando hacemos una carretera, por ejemplo, nos encontramos con mucha frecuencia con terrenos que no son competentes, que no son suficientemente buenos, que no tienen la capacidad portante necesaria para aguantar el terraplén que vamos a colocar y luego el tráfico que va a circular por encima de la misma. ¿Y qué es la práctica normal? Pues lo normal es que si hay un terreno que no te vale, lo sacas, te lo llevas a vertedero, al lado hay una montaña donde hay terreno que sí que te vale, le pegas un mordisco, sacas el terreno que te vale, rellenas el hueco y sigues construyendo. ¿Qué hemos generado en ese proceso? Hemos generado un volumen importante de residuos, el terreno que no vale y que hemos llevado a vertedero, y hemos consumido un volumen importante de recursos, el terreno competente y que vale y que hemos traído para nuestra carretera. Y hoy en día podemos prácticamente construir sobre cualquier parte, somos capaces de construir un rascacielos en medio de un pantano. Somos capaces de mejorar, de estabilizar el suelo con cemento, con cal, para hacer casi cualquier cosa. Y ese es un recurso que debemos considerar siempre y ver la posibilidad de si el sobrecoste que supone la estabilización del terreno con distintos mecanismos, compactaciones de distintos tipos o aditivos o añadiendo pues distintos pues cal y cemento suelen ser los más frecuentes, con remanentes hidráulicos, si el coste compensa el otro coste. Quiero decir, si al final hacemos cuentas y hay dos cuentas que hacer. Una es la cuenta económica, hay que ver si lo que me cuesta hacer el tratamiento me compensa con lo que me va a costar si no hacer la excavación, llevar a vertedero, pagar las cuotas de vertedero, conseguir un préstamo, traer el préstamo. Bueno, pues esa es una cuenta más o menos fácil que históricamente y tradicionalmente sí se ha venido haciendo, pero hay otra cuenta que hay que hacer. Está la cuenta de la sostenibilidad, y es que en esa decisión que tomamos hay que considerar más componentes. No está solo el componente económico, sino que hay una componente ambiental que tenemos que tener en cuenta, que no significa que solo por eso lo vayamos a hacer siempre. La sostenibilidad consiste en el equilibrio entre las tres componentes: social, ambiental y económica. El equilibrio significa que no puede ser que la obra se arruine por eso, porque entonces no se haría la obra. Pero sí significa también que a la hora de decidir consideramos, es un factor más, es un parámetro más en la decisión, la componente medioambiental, la componente de no generación de residuos, la de no consumo de recursos. Este es otro ejemplo que también, este me gusta bastante. Este es un viaducto que estábamos construyendo sobre el río Sil, donde, bueno, pues para la cimentación de las pilas había que hacer voladuras. Las voladuras debajo del agua, pues el agua tiene las características que tiene, y la onda expansiva de una voladura debajo del agua se transmite con mucha intensidad, y lo que sucede en el agua es que hay un montón de peces, y entonces esa onda expansiva pues provoca mortandad masiva de peces si haces la voladura dentro, y lo que sucede es que después de esa voladura, después de explosionar para excavar la cimentación, inmediatamente aparece una superficie cubierta de peces muertos, algo en principio pues no deseable y que pues habría que buscar evitar. Entonces lo que se hizo fue buscar alternativas posibles. ¿Qué alternativas caben para esto? Bueno, pues primero se pensó en microvoladuras, de manera que se hiciesen muchas pequeñas voladuras, muchas pequeñas explosiones, que por tanto tendrían un radio de acción menor, pero a cambio, primero, la eficacia también es mucho menor de cada voladura, habría que hacer muchas más, y segundo, con muchas voladuras al final son muchos pequeños sumandos que al final no sabemos si al final acaba compensando o no. Otra alternativa que se consideró fue la de, para que no mueran peces, pues lo mejor es que no haya peces, ahuyentarlos. Se pensó en disolver en el agua algún tipo de sustancia que les fuese pues desagradable, sustancias que controlamos relativamente mal,
que el flujo, la corriente del río, un río caudaloso, se iba a llevar aguas abajo y entonces había que estar añadiendo constantemente con unos volúmenes para ese volumen de agua tales que, bueno, pues algunos los ahuyentaría, pero los más cercanos probablemente directamente los mataba, de manera que al final los acabábamos matando de un modo en lugar del otro. Bueno, pues nos pareció que no era la solución adecuada. Y al final la solución que encontramos es una solución, como casi siempre, sencilla, muy básica, muy primaria, pero que tiene una gran eficacia y funcionó muy bien. La idea consistió en entender alrededor del punto donde íbamos a hacer la explosión unas mangueras perforadas por las que inyectábamos aire comprimido, aire que salía en forma de burbujas, creando un colchón que amortiguaba la onda expansiva. Estos se hicieron los cálculos necesarios para saber cuál era la presión del agua, de la presión del aire que nos daba la burbuja suficiente como para que el radio de acción de la onda expansiva no matase peces más allá. La verdad es que es inevitable. Algunos peces iban a morir. Los que estuviesen en el entorno, pues no había más remedio. Había daños que no era posible evitar. Pero se calculó de modo que este es el radio que no sé si veis vosotros cuando utilizo el cursor sobre la pantalla. En el dibujo de abajo a la derecha aparece un círculo que es el límite dentro del cual los peces que se encontrasen, pues esos iban a morir. Se colocó también una red de modo que el flujo del agua no atrajese los peces hacia la zona de conflicto. Y bueno, pues se hicieron las voladuras y funcionó maravillosamente. Al final, bueno, pues ahí hay una memoria donde contamos un poco cómo se hizo, cuál es el resultado. Aparecieron 18 peces muertos, con lo cual es una cosa razonablemente bien. Por cierto, uno de especie desconocida, que sirvió para mayor gloria de la ciencia y para avances de la investigación, pero fue un resultado muy bueno con unos recursos escasos y sin mayor complicación, algo que funcionó y simplemente pues ahí está la idea, la posibilidad de hacerlo. Más buenas prácticas pues son simplemente el lavado de las canaletas de hormigoneras. Por cierto, en España el hormigón es lo que allí llamáis el concreto. Y bueno, pues si me perdonáis si de vez en cuando digo hormigón en lugar de concreto, intentaré hacerlo, nos entendemos. Bueno, pues el lavado de las cubas de concreto es un lavado que genera un agua con un contaminante, con un pH especialmente alto. pHs del entorno de 12, que bueno, pues es una base muy fuerte. El ácido sí vemos claramente, pues quemarnos con ácido sí parece claro. Quemarnos con una base queda como más raro, pero también es especialmente agresivo y contaminante. Y los suelos se contaminan también con cemento. Bueno, pues el lavado, hacerlo en canaletas de modo que, hacerlo en cubas de modo que al final podamos recogerlo o neutralizarlo si hace falta, es algo interesante. Reutilizarlo es otra de las opciones. En lugares donde el agua escasea, el sur de España es algo muy frecuente. Ese agua que estamos utilizando para lavar cubas y canaletas es un agua que tiene un valor especial en ese entorno donde escasea. Entonces, la posibilidad de reutilizarlo significa un mayor esfuerzo. Significa un ahorro económico si el agua es cara, pero también significa un esfuerzo porque hay que, bueno, pues el agua, después de reutilizarla, tiene una cantidad de finos que hay que considerar, y entonces habrá que considerar que cuando añadimos ese agua con esos finos al amasado del concreto, lo que va a suceder es que la fórmula probablemente tenga que cambiar y habrá que recalibrarla y habrá que ver cómo lo hacemos. Bueno, pues se hace el estudio, pero compensa con mucha frecuencia. Otra de las cosas que también podemos hacer, otra de las no demasiado complicadas, pero que depende de dónde estemos, puede ser necesario, pues el empleo de geotextiles sobre la superficie de voladura. Cuando vamos a utilizar explosivos, pues lo que sucede es que se genera una enorme nube de polvo y se genera proyección de materiales que a veces pueden llegar lejos y a veces pueden causar daños. Pues una solución tan fácil como la colocación de una malla geotextil sobre la superficie de la voladura es algo que tiene una eficacia extraordinaria, es algo que funciona muy bien, que de repente lo que hace es aquello explosiona, sube, baja, no se genera apenas polvo, los materiales proyectados no se proyectan, de manera que al final no se generan daños, y también solución muy sencilla con resultados sorprendentemente buenos. Cuidados en el mantenimiento, plataformas para cambios de aceite. Si tenemos que hacer el cambio de aceite de los vehículos en la obra, generemos un entorno donde el daño, en caso de vertido accidental, sea el mínimo posible. Lo ideal es que no se haga en la obra, lo ideal es que los camiones vayan al taller
para su mantenimiento y para sus cambios de aceite, etcétera. Pero si por lo que sea tenemos que tener un parque de maquinaria en la obra y tenemos que hacer mantenimiento en la obra, creemos el entorno necesario para que la contaminación posible sea la menor posible. Creemos un área con un geotextil debajo donde la maquinaria pueda dormir y si gotea al final, pues que no tengamos un suelo contaminado. Protejamos los ejemplares físicos del entorno donde vamos a estar trabajando, de modo que al final no los dañemos con el movimiento de maquinaria. Otra cosa frecuente es encontrarnos con suelos contaminados. Como estamos en todas partes, pues al final hay suelos contaminados que cabe la posibilidad de tratar. Lo mejor es la prevención, evidentemente. Lo mejor es que no lleguemos a generarlos, pero si los encontramos, hay posibilidad de tratarlos. El tratamiento, la descontaminación de los suelos es complicada y es cara. Es una alternativa que hay que considerar con mucho cuidado. Siempre cabe, lo que no podemos dejar es allí el suelo contaminado bajo nuestra carretera, evidentemente. Eso significa perpetuar el problema. Pero hay que considerar la posibilidad de simplemente vaciar aquello, si son suelos contaminados, los hidrocarburos, por ejemplo. Al final existen procedimientos para descontaminar suelos contaminados con hidrocarburos, pero son muy caros al final y bueno, pues a lo mejor compensa llevarlos a un vertedero de seguridad, asegurarse de que van a estar adecuadamente contenidos y en su momento, si acaso, posiblemente tratados junto con otros y rellenar. Pero bueno, pues también hay que considerar la posibilidad de descontaminar. Cubetos. Los acopios que hagamos tanto de residuos peligrosos como de sustancias peligrosas que manejemos en la obra deben estar adecuadamente protegidas, de modo que cualquier vertido accidental no genere una contaminación en el suelo que tenemos que evitar, como ya hemos dicho, porque la descontaminación es complicada. Segregación de residuos. Cuanto más clasifiquemos, mayores posibilidades, más barato y más fácil será que esos residuos que generamos se acaben reciclando y reutilizando. Métodos para que nos aseguremos de que, primero, los residuos van donde tienen que ir y, segundo, nos salga más barato. Al final, fijaos en esas dos fotos y la diferencia de coste que puede suponer el transporte de esos residuos, de esas latas, de esos cubos de pintura que se han utilizado, o de aditivo o de lo que sea, de cualquier cosa. Simplemente con una solución tan simple como colocar una prensa en la obra para reducir el volumen, pues en este contenedor, ¿cuántos habrá? 2, 6, 12, 15 latas, y aquí, fijaos las que hay, y la diferencia de coste que supone fletar un camión para llevar estos residuos al vertedero, al tratamiento o a donde quiera que se puedan reutilizar, en un caso y en otro. La verdad es que es importante. Control de materiales reciclados. Bueno, de esto hablaré un poquito, porque esto es obtención de datos, pero controlar qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos llevando los residuos, que no son a veces tales. A veces las tierras se convierten en residuos si no somos capaces de compensar el diagrama de masas, si no somos capaces de lo que sobra en un lado llevarlo al otro. Las distancias tienen un peso importante, no siempre es posible, pero son unas cuentas que debemos hacer, pues también es importante. El tratamiento del pH, que os comentaba. El agua, en cuanto toca cemento, se le dispara el pH. pHs de 12, de 13 son muy frecuentes y eso es una alta contaminación. Bueno, pues lo que sucede es que a veces tenemos unos volúmenes de agua tan importantes que no son solo producto del lavado de las cubas y canaletas. A veces es que pues es el efluente de un túnel, que tenemos que refrigerar el frente de avance de la tuneladora y el agua a la que sale viene lavando el cemento, el concreto que hemos colocado. Tenemos volúmenes importantes y a veces hay que tratarlo. No podemos directamente volverlo a la cuba para que vuelva a la planta y se reutilice. A veces lo que hay que hacer es añadir un ácido. La solución es muy sencilla, se le ocurre a cualquiera. Pues si tenemos una base, la forma de reutilizar la base es añadiendo ácido. Ácido más base igual a sal más agua. El agua es lo que soltamos, la sal es algo que decanta, se forma pues partículas que se van al fondo y que retiramos después. Pero en algunos casos podemos pasarnos. Este tratamiento, aquí tenemos un pHímetro, vemos que, bueno, esta es una medida, pues conseguimos el 7,96 después de añadir el ácido. El problema del ácido es que en las obras pues puede suponer un problema, puede suponer un peligro de quemaduras en la manipulación, puede suponer también que nos pasemos, tenemos una base,
que queremos que queremos neutralizar, pero si la neutralizamos con ácido y echamos más ácido del necesario, tendremos un ácido, que a ver cómo neutralizamos. Bueno, pues esperando que haya más agua, pero al final el volumen del contenedor puede no ser suficiente para... podemos... Y nos encontramos, hasta que encontramos el equilibrio, con casos en los que vertemos un pH excesivamente bajo, es decir, un ácido. Para evitar esto, lo que hicimos, esto es en el túnel de Malida, esto es en la frontera entre España y Francia, pues haciendo un túnel en el que sucedía eso, pues del horno de 100, del entorno de los 100 metros cúbicos por día saliendo del agua que servía por una parte para refrigerar el frente de avance y por otra el agua que pues al perforar la montaña drenábamos y salía acompañando a la que metíamos, pues al final era un volumen importante. Tratarlo con ácido también era medianamente complicado y lo que hicimos fue algo razonablemente fácil, que era inyectar CO2. Lo que hacíamos era carbonatábamos el cemento. Es decir, el agua con un pH alto cuando lava el cemento es porque tiene cemento disuelto. Si cogemos y añadimos CO2 y carbonatamos el cemento, lo que se genera son carbonatos, pequeñas piedrecitas, partículas que se van al fondo, que decantan, el agua escurre y limpiamos al final los carbonatos, esas piedrecitas. En este caso tenemos la enorme ventaja, primero, de que el CO2 es inocuo, no tiene mayor problema, no es ni contaminante, ni peligroso, ni puede haber accidentes de prácticamente ningún tipo, o sea, tampoco es un problema. Fijaos que, hombre, dices calentamiento global, el CO2 sí es un gran contaminante. Los volúmenes que se manejan son pequeños, pero podríamos interpretarlo en sentido contrario. No solo no vamos a emitir CO2, porque los accidentes, bueno, pues son accidentes, no son frecuentes, no es la forma de trabajar. Esperemos que no se dé, de hecho no se nos dio ninguno, sino que podemos entenderlo en sentido contrario. Fijamos CO2, ese CO2 que está ahí queda fijado en los carbonatos de la piedra y es CO2 que, bueno, pues retenemos de alguna manera. Bueno, pues sería una interpretación, pero en todo caso no es el objeto se trata de neutralizar el agua con pHs muy altos. Funciona estupendamente, el agua se va y además, como no añadimos ácido, no podemos pasarnos. En ningún caso se genera el problema de un vertido accidental con un pH especialmente bajo. Este es otro ejemplo también de lo que hacemos cuando llegamos a un entorno en el que vamos a construir y no había nada. Llegamos y lo primero que hacemos es despejar, hacer el desbroce, eliminar la tierra vegetal, eliminar la vegetación y empezar a construir. Pero en tanto construimos, lo que tenemos es un suelo desnudo, un suelo que normalmente sí ha estado protegido por pues, la hierba, por la vegetación que podía tener, y de pronto nosotros lo descarnamos y generamos un montón de partículas que están en la superficie. Y de repente llueve. Y cuando llueve, la escorrentía, el agua, arrastra todas esas partículas que están ahora mismo desprotegidas, que la hierba frenaba, pero que ahora no hay quien frene porque se han soltado y porque no está la vegetación. Y además cuando llueve no lo vemos, como cuando llueve pues nos metemos a cubierto, pues no vemos lo que está pasando, y lo que está pasando es algo que nos damos cuenta cuando lo evitamos, cuando lo retenemos. Aquí lo que hemos hecho ha sido poner unas barreras de geotextil que lo que permiten es el paso del agua e impiden, retienen parcialmente, no nunca del todo, pero de una manera importante, los sólidos en suspensión. Y aquí vemos qué es lo que estábamos vertiendo al río si no hubiéramos dispuesto esta barrera geotextil. Esas partículas en suspensión, para volúmenes importantes, son contaminantes muy importantes que se depositan en el fondo, que se adhieren a las agallas de los peces, les impiden respirar y acaban también con problemas pues a veces de mortalidad masiva, y no sabemos qué ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es esto que con tan poco mucho esfuerzo es posible evitar. A veces con mayores, a veces con menores resultados, a veces funcionan maravillosamente, a veces sí hay mayores escapes, también depende mucho, pero bueno, son, como veis, no son medidas especialmente complicadas y sí son medidas especialmente útiles. Y a veces para volúmenes pequeños y otras para volúmenes muy pequeños. Digo, para volúmenes grandes y otras para muy pequeños. Este, por ejemplo, es un regato, que esto es en Canadá, que tiene un valor estratégico importante por la razón que sea. Y lo que se hace es simplemente disponer esta barrera que permite que el agua, la escorrentía, cuando va a llegar al cauce, se limpie de esos finos y
bueno, pues al final acabe incorporándose más o menos limpia. Se puede hacer con geotextiles, se puede hacer con balas de paja, se puede hacer con mil mecanismos. Hay muchas posibilidades. Simplemente es tenerlo presente. O cuando acompañando a un cauce tenemos que eliminar la vegetación de ribera, vegetación que tiene un montón de ventajas para la fauna piscícola. Vegetación que proyecta sombra, que genera frescor, que genera huecos, que da cobertura, que permite que los peces tengan sus frezaderos en entornos más o menos protegidos de las aves que están sobrevolando y que ahora, sin esa vegetación, los ven y que no tienen esa defensa. Bueno, pues no siempre, y habrá que ver el valor natural y paisajístico del entorno que estamos tratando, pero cabe la posibilidad de crear unas áreas de sombra, unas áreas de protección para esa fauna que nos puede parecer más o menos valiosa. O la reutilización del hormigón cuando hacemos una demolición importante para generar áridos. Es verdad que esos áridos no siempre tienen la mejor calidad y para hacer algunos hormigones de muy alta resistencia pueden no valer. Pero lo normal es que para lo que utilizamos frecuentemente los áridos y para terraplenes y rellenos sean más que suficientes y es una auténtica pena desperdiciar ese enorme acervo, esa riqueza que tenemos, que con una machacadora, con unos electroimanes que separen la ferralla y un segundo machaqueo, generan un árido más que valioso y más que útil para hacer pues prácticamente todo lo que se puede hacer con los áridos que de otra manera tendríamos que sacar. Por ejemplo, excavamos un túnel, el producto de la excavación, bueno, pues un túnel tiene el problema de que es todo excavación. Es decir, que no tiene relleno. Bueno, pues cabe la posibilidad de ese producto de excavación, como en este caso, utilizarlo precisamente como árido para hacer las dovelas. ¿Qué mejor fin que precisamente ese, el recubrimiento que vamos a tener en el propio túnel que estamos excavando? Bueno, he contado una serie de buenas prácticas que tenemos en un catálogo pues clasificadas en distintas categorías para sociedad, emisiones a la atmósfera, ruidos, aguas, etcétera. Por ejemplo, para la sociedad valoramos especialmente impartir cursos de formación medioambiental tanto a los propios operarios como a las subcontratas o contratar con colaboradores o compañías que tengan implantado algún tipo de sistema de gestión ambiental que da puntos, digamos, de alguna manera, digamos, que permite que se hagan mejor las cosas con mayor probabilidad, o que las subcontratas se comporten bien y evaluemos su comportamiento, o proponer mejoras ambientales en el proyecto original. Nos importa la comunicación con terceras partes y llevamos un registro importante y exhaustivo de con quiénes nos relacionamos y cuál es la materia de esa relación. En muchas ocasiones simplemente la solicitud de permisos o la atención a quejas o demandas, pero en otras ocasiones es comunicaciones o instrucción. La colocación de pantallas acústicas que cuando están proyectadas y son definitivas se construyen, por supuesto, pero a veces no están proyectadas y en función del entorno y de la sensibilidad hace falta colocarlas. El respeto y el cuidado de las especies más valiosas, adecuar nuestros ritmos, nuestras planificaciones a los ritmos de las aves, de las especies protegidas, no hacer voladuras en la época en la que pues determinadas especies están nidificando para que no, bueno, al final no nos cargamos o no matamos directamente las especies, simplemente están los huevos y si el ave se asusta ya no vuelve y ya no empolla los huevos y ya pues nos hemos cargado a esos polluelos, ¿no? Pues simplemente saber cuándo está sucediendo determinadas cosas, cuándo son las épocas buenas, cuándo no, adaptarnos nosotros a la naturaleza en lugar de exigir que ésta se adapte a nosotros, trasladar, si no es posible proteger o preservar, pues cuidar y llevarnos a otra parte donde podamos cuidar, donde podamos depositar especies más valiosas. Bueno, multitud de posibles vaya, veo que no aparece aquí, no sé por qué no está cargando el texto. Antonio, ¿no se ha cargado el texto en las diapositivas? No se carga, ¿no? Las diapositivas siguientes son las diapositivas en las que contaba, ahora ya sí, cómo lo hemos implementado en nuestro sistema, pero parece que no se ha cargado. Vale, prueba a cargarlo en el otro pizarrón, a ver si... Busco en el pizarrón 2 y cargo un documento. Eso es. A ver.
Lo que voy a hacer es, para que sea más rápido, cortar el documento. Y a ver. Ya está subido. He cortado al final, de modo que, como tiene muchas menos fotos, ha sido mucho más rápido. Vamos a ver si lo procesa rápidamente y podemos seguir. Ya está. Vale, ahora ya se ha cargado el texto. Perfecto. Parece que se ve. Vale, pues entonces eso es lo que venía a continuación. Es cómo hemos hecho para introducir las buenas prácticas dentro de la dinámica normal de funcionamiento de la empresa. Y lo que hemos hecho, bueno, naturalmente estamos certificados con la ISO 14001, que, como sabéis, exige, entre otras cosas, pues dentro de la línea y estrategia de mejora continua, que se establezcan una serie de objetivos. Pero el establecimiento de objetivos en la construcción es algo verdaderamente difícil. Porque podemos, y algunas empresas lo hacen así, y me parece que es un poco lamentable, establecer objetivos tales como: vamos a reducir el consumo de papel en las oficinas. Bueno, pues nosotros somos una empresa constructora que mueve millones de metros cúbicos, que genera un montón de ruido, de polvo, de residuos, que no podemos estar hablando de que el objetivo de la empresa es reducir el papel en las oficinas, ni reciclar el tóner de las impresoras. Ese no es el objetivo. El objetivo es algo que tiene que tocar directamente las obras. Y cuando tocas las obras, te encuentras con un problema serio, y es que los objetivos normalmente son de mejora. Tienes que tener un punto de partida a partir del cual cada día, cada vez, lo haces un poco mejor. Bueno, pues en la construcción ese nivel, ese punto de partida, esa referencia no existe, porque todas las obras son distintas. Cada obra es un prototipo, ninguna se parece a ninguna otra. Incluso cuando pensamos en dos edificios, dos torres que fuesen exactamente iguales, no lo son por el mero hecho de no estar en el mismo sitio, y una está más cerca de una población que otra, y entonces es más importante el ruido que en otra, el suelo no es el mismo, la cimentación, nunca hay dos obras iguales. Pero además es que lo normal es que sean tan diferentes como construir una presa, un dique, un puerto, una carretera o un aeropuerto. De modo que no sabemos con respecto a qué tenemos que establecer los objetivos. Decimos: vamos a hacer menos ruido, por ejemplo. Eso es un buen objetivo, hacer menos ruido. Pero la pregunta inmediata es: ¿menos ruido que qué? ¿O que quién? ¿O que dónde? ¿O que cuándo? Tenemos una obra en la que tenemos necesariamente, porque nos encontramos con roca, que utilizar explosivos. No podemos pretender hacer en esa obra menos ruido que otra en la que es posible ripar directamente el terreno. Quiero decir que en cada obra, en cada circunstancia, nos vamos a encontrar con unas circunstancias y con unos datos de partida que no nos van a permitir aplicar directamente un criterio en automático. Cada obra es diferente. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que establecer una estrategia diferente para cada obra.
¿Cómo lo hemos planteado nosotros? Pues a partir de buenas prácticas. Las buenas prácticas, bueno, pues nos encontramos con un montón de buenas prácticas posibles. Nos encontramos buenas prácticas, algunas directamente estamos obligados a implantarlas, lo dice así la legislación, no tenemos más remedio, nos lo dice el pliego o el contrato, otras voluntariamente podríamos implantarlas. Bueno, de todas esas posibles buenas prácticas, tantas como se nos ocurran, no todas son aplicables en mi obra en concreto. Por ejemplo, la que veíamos de la manta de geotextiles sobre la superficie de voladura. Esa, si no tengo voladura, no la puedo aplicar, evidentemente. O sea, dependerá de dónde me encuentre, podré proteger o no unas especies si están o no, podré utilizar unas medidas o no en función de cuál es la característica de mi obra. Y también, no solamente las características de mi obra, las características de mi entorno. Depende de qué es lo que vaya a hacer. Si tengo voladuras, podré proteger la superficie, y depende de dónde esté. Si tengo especies protegidas, podré proteger a su vez esas especies en peligro de extinción. De modo que al final, en función de todas las buenas prácticas posibles, del tipo de obra que estoy haciendo y del entorno en que me muevo, habrá unas buenas prácticas que son aquellas entre las que tengo que elegir. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos hecho algo que aparecía en esta transparencia, pero que no se ha cargado. A ver si ya no aparece más texto. No sé exactamente qué está pasando. Y no sé, es extraño de que alguna parte y otra parte del texto desaparezca. Sí. Prueba a volver a subirla, Antonio. Sí, disculpadme, oye, lo lamento. Vamos a ver si podemos hacerlo. A ver. De esta subida se sube muy rápido porque es pequeño, como he cortado al final. Pero a ver. Esto es lo que hemos visto. Esto ya lo hemos contado y sigue sin cargarse, no se carga el texto. No se carga Por correo, Antonio. ¿Verdad? ¿Me lo puedes enviar por correo? Seguramente, ¿estás subiéndolo en un PowerPoint? Es un PowerPoint, sí. Seguramente con un PDF no. Con un PDF no pasa, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer es voy a convertir en un PDF, que es la mejor manera. PowerPoint tampoco nos ha pasado nunca. Digitalizarlo no creo que ocurra. Vale, pues vamos a ver dónde lo he puesto por aquí. Se está generando el PDF. Perfecto. Disculpa los inconvenientes. No, nadie tiene la culpa de estas cosas. Es la tecnología que está trabajando a nuestro favor y evitando que hagamos. Ya está, ahora en el PDF se ve perfectamente. Vale. Lo cierro y lo voy a... A ver. Vamos al pizarrón 4 y agrego el PDF. Al final es verdad que es igual porque el PowerPoint tenía animación y parece que las animaciones no se están haciendo, pues el PDF funciona exactamente lo mismo. O sea que, bueno, perdemos poco.
Vale, ya aparece el documento. Ahí. Y aparece el texto, por lo menos tenemos una diferencia más que antes. A ver si poco a poco llegamos al final. Bien, es lo que os decía. Vale. ¿Recordáis la dificultad con que nos encontrábamos para definir objetivos en el sector de la construcción porque las obras son diferentes? Y entonces lo que hay que hacer es, evidentemente, particularizar. Pero esa particularización tiene que ser en función de las características de la obra. Y eso, desde central, digamos, desde la gestión globalizada, no puede hacerse. Tiene que hacerse obra a obra. Y entonces lo que hemos hecho ha sido definir un listado de posibles buenas prácticas. Posibles buenas prácticas hay infinitas, evidentemente. Nosotros tenemos un listado más o menos amplio, luego os contaré y dónde podéis encontrarlo en nuestra página web. Tenemos un listado más o menos amplio y a esas buenas prácticas les asignamos un valor. Las buenas prácticas valen más en función de, por una parte, el resultado, cómo de buenas sean en cuanto se aplican. Por ejemplo, el caso más tonto y fácil, el riego del que hablaba. Regar con agua es facilísimo, baratísimo y no parece que cueste trabajo, pero es muy eficaz de cara a contener el polvo. Bueno, pues el riego tiene un valor alto. Y otro criterio de valoración es su dificultad de implantación. Es decir, si la obra para implantar esa buena práctica en concreto tiene que hacer un esfuerzo mayor, tiene que hacer un esfuerzo de innovación, de gestión, un esfuerzo económico, esas dificultades también puntúan. Y entonces, de la relación de buenas prácticas, le decimos a la obra, elige las buenas prácticas que a ti te parezcan, las que tú quieras. Empieza a sumar cuál es la puntuación que consigues a partir de esas buenas prácticas y llega a 60 puntos. Es decir, en el sistema de gestión tenemos como objetivo que las obras hagan buenas prácticas por un valor de 60 puntos. Esta es, en el PDF me temo que no se ve nada, pero bueno, esta es una de las páginas del listado de buenas prácticas. Esta es la que tiene que ver con sociedad, no sé si veis ahí algo. Pues el personal de producción de FCC que ha realizado el curso medioambiental. Bueno, pues esto, entendemos que la formación tiene un valor importante, pero luego en función de cuánto apliquen esa buena práctica se le dan más o menos puntos. De modo que si el 30% del personal ha hecho el curso, 1. Si más del 60, 2. Y si todo el mundo, 100%, pues 3. Las subcontratas que también han realizado el curso, que han recibido una charla, pues el 30% de las subcontratas lo ha hecho un 1, un 2 y el 60, un 90% o más el 3. A ver, en relación con partes interesadas, a ver otra que, no, es que se ve fatal. Pues el riego que os decía, pues también 1, 2 o 3 en función de si la aplicación es esporádica, frecuente o sistemática. La utilización de pantallas contra la dispersión del polvo. Perdonadme que se lea tan mal aquí con el PDF. Pues en función de las pantallas que utilicen, un 30% del perímetro, un 60%, pues vamos dando puntos. Como veis, son criterios, bueno, pues un poco para valorar, para tener idea de qué es lo que hacen. Vertidos de aguas, pues si se instalan utilización de depuradoras portátiles o fosas estancas prefabricadas recuperables para el tratamiento de aguas sanitarias. Pues si se instalan al menos en el efluente con más caudal, un 1. Si se instalan en el 50% de los puntos de vertido, un 2. Y un 3 si se hace en todos los puntos. Y así sucesivamente, pues con respecto a ocupación del suelo, recursos naturales, residuos, pues un listado más o menos completo y exhaustivo. Y lo que hacemos es, en función de la importancia y de la magnitud, es decir, del grado de implantación, consiguen unos puntos y tienen que llegar a 60 puntos. Bueno, ¿qué valor qué ventaja tiene este método de implantación? Pues para empezar, que cada obra define sus propias buenas prácticas. Es decir, el jefe de obra es soberano, el gerente de la obra es soberano a la hora de seleccionar qué buenas prácticas son las que va a aplicar. Las hace más suyas, se implica más y es más partícipe de la gestión ambiental y de la definición de objetivos en su obra. Y eso significa naturalmente que la adecuación al caso del que estamos hablando es total. La obra sabe qué se puede y qué no se puede hacer y utiliza o adopta las buenas prácticas que le parece. Pero además se da la optimización de los recursos empleados, porque como sabréis y como cabe suponer y como es normal, la obra lo que quiere es un resultado económico, es algo por lo que le van a valorar mucho. Pues utilizará aquellas buenas prácticas que le resulten más económicas. Y entonces se puede decir, bueno, pues al final lo que va a hacer no es lo mejor, sino lo más barato. Bueno, en parte sí, pero tampoco es malo. Tengamos presente que estamos en busca de la sostenibilidad.
Y la sostenibilidad es el equilibrio entre las componentes sociales, ambientales y económicas. Y la parte económica no se puede olvidar. Hace falta que las medidas sean eficaces, hace falta que medioambientalmente el resultado sea bueno, hace falta que el personal se implique, participe, comprenda y quiera hacerlo, y hace falta que el resultado económico sea bueno. Todo eso hace falta al mismo tiempo. Eso es algo que natural y espontáneamente le sale al jefe de obra cuando está planificando ese tipo de cosas. Y para conseguir que al final no sean todo, bueno, al final vamos a utilizar estas buenas prácticas que son las peores, pero como son muy baratas, pues para eso precisamente damos puntuación a las buenas prácticas. Habréis visto que algunas son pues más caras y entonces como son de mayor dificultad, pues tienen en principio y de partida un mayor valor. Bueno, pues al final, como tiene que llegar a 60 puntos, si hace todas pequeñitas, pues tendrá que hacer muchas más. Si elige algunas buenas prácticas especialmente valiosas, pues con menos le valdrá. Y al final llegamos a un equilibrio razonablemente bueno. Es una base de datos de buenas prácticas que pues a veces nos encontramos con que hay obras en las que esas buenas prácticas que ya hemos definido, prácticamente todas ellas les son obligatorias porque estamos en un entorno, en un país en el que las exigencias ambientales son muy altas, o porque el pliego del contrato que está firmado lo exige así. Bueno, pues cuando es así, digamos que no cuentan para objetivo. Sabéis que en el sistema de gestión ambiental establecido por la ISO 14001, los objetivos de mejora son por encima, más allá de lo estrictamente obligado. De modo que si aplican una buena práctica que ya tienen que aplicar, pues eso no vale como objetivo. Y a veces se encuentran con que no tienen buenas prácticas que aplicar. Bueno, pues para eso inventan. Y lo que establece nuestro sistema es que si se te ha ocurrido una buena práctica y crees que es buena, comunícanosla. Nosotros en Central valoramos, asignamos la puntuación correspondiente, te la devolvemos y ya puedes utilizarla tú para conseguir puntos en tu objetivo. Pero además eso sirve para incrementar el listado de buenas prácticas posibles, de modo que otras obras pueden a su vez enriquecerse y empezar a aplicar esa otra buena práctica que a una obra se le ha ocurrido, que le parece útil, que le parece conveniente y que nosotros incorporamos a la lista de las posibles. Con otra ventaja además, y es que en la planificación de los objetivos, necesariamente los objetivos se planifican por escrito, evidentemente se documenta, necesariamente tienen que listar aquellas buenas prácticas que están aplicando. ¿Y con eso qué conseguimos? Conseguimos una información valiosísima. Conseguimos, no se ve nada, como lamento que no veáis prácticamente nada, pero bueno, lo que tenemos es las buenas prácticas, es decir, qué cosas se hacen en las obras de modo que el resultado medioambiental sea mejor en edificación, en obra civil. ¿Cuál es el grado y el porcentaje de esta buena práctica? Pues esta en concreto se hace, no lo leo bien, bueno, eso se hace en el 0% de las obras de edificación y en el 11% de las obras de obra civil, de civil engineering, y en total en el 7% de las obras en total se llega a un nivel 3 en esta buena práctica que no sé cuál es exactamente. Incorporación de instalaciones o maquinaria de la obra, dispositivos de reducción de ruido y vibraciones. Sí, silenciadores en la maquinaria de obra. Bueno, pues silenciadores en la edificación parece que no se están utilizando apenas, y en obra civil se utilizan, pues bueno, depende de los niveles, niveles 1, 2 o 3. Y bueno, pues al final tenemos, como veis, un montón de datos, un montón de resultados que, bueno, ponía ahí unos cuantos ejemplos de seguimiento para que vierais cómo, aparte de que se hacen mejor las cosas, que la obra se obliga e incorpora a su forma de hacer buenas prácticas de un abanico importante. Además de eso, conseguimos una cantidad de información enorme. Fijaos, estas son un par de tablas, 3, de la cantidad enorme de los... tenemos, ahora mismo me parece, creo recordar que estábamos en el entorno de las 93 buenas prácticas posibles. 93, un listado de buenas prácticas para que la obra elija con su correspondiente valoración. Pues de 93 buenas prácticas, que en principio hemos seleccionado porque nos parecen las más convenientes y directamente aplicables, de todas esas buenas prácticas tenemos información de todas y cada una de las obras en cuanto a su aplicación o no y, en caso de aplicarse, grado de implantación. Es una información que nos permite publicar comunicaciones ambientales o memorias de sostenibilidad con una información muy exhaustiva, muy rica, geográficamente localizada, encontrando dónde se aplican más determinadas buenas prácticas, dónde parece que pues tenemos puntos débiles. Es una información que analíticamente es valiosísima. Y hasta aquí, bueno, es simplemente, pues esta creo que es la última transparencia. Sí, sí.
13 y 14, bueno, queda una, que es la de muchas gracias. Hasta aquí es un poco lo que quería contaros. Una lista de buenas prácticas posibles a base de fotos para que nos enteremos un poco de qué estamos hablando y hablemos todos lo mismo y cómo lo hemos hecho. Entendemos que la aplicación de buenas prácticas es algo que sí es responsabilidad de una constructora, que lo que tiene que hacer es las cosas cada vez mejor, mejorar el resultado en el entorno y conseguir implicación por parte de todos sus trabajadores e incorporar sistemáticamente y cada vez más esas buenas prácticas, la forma de construir, y entendemos que este mecanismo, este listado de buenas prácticas que cada obra elija y la puntuación, es un mecanismo que vale para cualquier tipo de actividad, pero desde luego en la construcción siempre y en cualquier centro, tanto en centros fijos, prefabricados, plantas de hormigón, concreto, disculpadme, nunca me acuerdo, oficinas, incluso en cualquier lugar se puede hacer el listado correspondiente de buenas prácticas y empezar a aplicarlo. Nosotros, por cierto, nuestro listado de buenas prácticas, con además, lógicamente en la memoria, los resultados obtenidos en cada una de las obras de cada uno de los países, lo tenemos publicado en la página web de FCC, fcc.es, que bueno, pues está a vuestra disposición y podéis descargaros cuantas veces queráis y para lo que haga falta. Tenemos la publicación desde 2000, en el año 2000 empezamos con esto, y publicamos la memoria de sostenibilidad con carácter bienal en los años pares y en los impares la comunicación ambiental, siempre con estos datos. Es verdad que bueno, el número de obras es grande, 400 obras son muchas obras para listar todo ese conjunto. Agrupamos por países, pero también, y está a vuestra disposición, cualquiera de vosotros que tenga interés en conocer alguna obra en concreto, bueno, pues ese tipo de datos los tenemos y podéis contar con ellos. Y hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis comentar alguna cosa, estoy encantado. Muchas gracias, Antonio. Recuerden que a través del chat pueden hacer cualquier pregunta que deseen para que Antonio os pueda aclarar. De momento no hay ninguna respuesta, Antonio. No sé si has visto... tenemos algún comentario de Manuel Rodríguez. Muchas gracias por su presentación. Eloy, interesante presentación. Ojalá haya más iniciativas como esta. Robert Montgomery nos comenta, Antonio, muy interesante, con varias buenas ideas, en particular muchas posibilidades de usar tecnologías y materiales para mitigar impactos. Pregunta Robert, ¿cuándo trabajo en un proyecto de construcción con un contrato que definen las medidas de mitigación como EIA? ¿Cómo se pueden promover el uso de estas alternativas de tecnologías y materiales que son más sostenibles? Ya, cuando tenemos un estudio de impacto ambiental, lo que es frecuente es que ese estudio ya proponga unas medidas. El contrato incorpora esas medidas y por supuesto, eso es parte de lo que tenemos que hacer, es parte del contrato. Es decir, lo que tenemos que hacer es una excavación, tenemos que hacer un terraplén, tenemos que levantar unas pilas y tenemos que hacer las medidas de recuperación o las medidas de mitigación o las medidas pues las que quiera que se hayan definido en el estudio de impacto ambiental. Dentro de nuestra metodología de buenas prácticas, lo que está establecido es que las buenas prácticas que están incorporadas en el contrato, que aparecen en el pliego o en el estudio de impacto ambiental, esas no cuentan. Es decir, esas no suman puntos para llegar a los 60. La obra, por decirlo de alguna manera sencilla, la obra tiene que ser más buena de lo que estrictamente le obligan a ser. De modo que esas buenas prácticas, si coinciden con las nuestras, la obra las anota porque necesitamos esa información y porque cuando publicamos que en el 80% de nuestras obras se está regando, queremos saber en aquellas que se riega porque tienen que regar o porque voluntariamente lo han decidido, pero queremos saber el conjunto. Es decir, las anotan y proporcionan la información, pero no les cuentan a la hora de sumar puntos para su objetivo, de modo que tienen que buscar otras. Por eso decía que a veces cuando el proyecto es ambientalmente exhaustivamente controlador o suficientemente bueno, a veces hay problemas para llegar a los 60 puntos. Bueno, pues la obra se esfuerza un poco más. Eso significa, si es un proyecto muy bueno ambientalmente, significa que al cliente, que al entorno, que a esa sociedad le preocupa especialmente el medio ambiente, pues razón de más para hacer un mayor esfuerzo a la hora de implementar medidas ambientalmente saludables, digamos.
Gracias, Antonio. Robert, si te queda alguna duda, a través del chat, o si quieres que te dé el audio, si alguien quiere que le demos el audio para hacer alguna pregunta, le podemos activar el audio. Sí, Antonio, pregunta Robert, ¿hasta qué punto, en tu opinión, estas buenas prácticas son públicas o propias de una empresa? Vamos a ver, las buenas prácticas realmente no son de nadie, ¿no? Las aplica la empresa porque es quien está ejecutando, pero bueno, pues las buenas prácticas son cosas que se hacen. Si la pregunta va más por si las buenas prácticas el sector público o el cliente público debería considerarlas sistemáticamente en sus contratos o en sus pliegos o en sus estudios, hombre, es lo deseable. La verdad es que cuanto más se considere, cuantas más buenas prácticas vengan de partida en el proyecto, con mayor probabilidad se harán. Y, por otra parte, también importante, con mayor probabilidad se pagarán, porque las buenas prácticas cuestan, y si se quiere que se hagan bien las cosas, pues tienen un precio. Digamos que de alguna manera se trata de hacer las cosas lo mejor posible. E igual que el concreto tiene una determinada resistencia que hay que alcanzar, y eso tiene un precio, pues los residuos tienen un determinado destino y hay que tratarlos, y eso también tiene un precio. Hacemos las cosas, no hay por qué pensar que el medio ambiente es la parte gratis, no, hacemos todo y lo hacemos lo mejor posible, en el sentido que el sector público se interese y procure que esto vaya creciendo, pues cuanto más mejor, pero, y por otra parte, no todo puede ser obligatorio, y hay unas buenas prácticas que tienen que ser voluntarias, hay una parte que tiene que dejarse abierta. Igual que la responsabilidad corporativa, no se puede reglamentar todo, no se puede ordenar todo, siempre hay cosas que si una empresa quiere diferenciarse, si quiere ser mejor, si una empresa quiere que, bueno, pues que le adjudiquen más contratos, porque cuando esa empresa está trabajando en un entorno, el resultado finalmente es mejor que si lo hace la competencia, tiene que poder diferenciarse. De modo que su herramienta es hacer mejor las cosas. Y lo que le pagan, estupendo. Pero hay cosas que no te van a pagar, hay cosas que no están dentro del contrato y que vas a hacer también porque eres mejor. Buscamos en ese sentido la excelencia. Buscamos que con un resultado económico razonable, naturalmente todo cuenta, recordemos el concepto de equilibrio y sostenibilidad, son las tres componentes. La económica, a veces sentimos una cierta vergüenza por decir que queremos ganar dinero, pero si estamos aquí para ganar dinero, para que todos ganemos. El win-win, el ventaja para todos, y todos somos nosotros, sois vosotros, son aquellos, es la sociedad en su conjunto, pero también es la naturaleza, es el mundo que dejamos a los que nos van a suceder. Bueno, pues ese es el objetivo, de eso se trata, es lo que estamos buscando. Perfecto, gracias Antonio, gracias Robert por la pregunta. Pregunta Francesc Beni si disponen de planes de contingencia para casos de accidente. Sí, claro, eso sistemáticamente y siempre. Eso es que, bueno, pues la propia aplicación de la 14001, la propia implantación de un sistema de gestión ambiental necesariamente incluye los planes de emergencia, ¿no? Estos planes de emergencia son parte del sistema, pero no los consideramos como buenas prácticas. Las medidas que prevengan los accidentes sí pueden resultar en algún caso, sí pueden constituir buenas prácticas, pues simplemente pues barreras, lo que veíamos de los cubetos, pues almacenar las sustancias peligrosas en un cubeto facilita que no se produzca el accidente. En caso de que se produzca, hay planes de emergencia pensados, pero no estarían dentro de esta categoría de buenas prácticas. Sí están en la categoría de la adecuada gestión ambiental, necesaria y sistemática, eso sí, por supuesto. Antonio, ¿alguna cosa más? Sí, última pregunta. Pregunta ahí Jaqueti si recomendarías algún documento en concreto sobre buenas prácticas.
Bueno, claro, hay muchísimos, hay infinidad de buenas prácticas posibles. Si me permitís la osadía, os recomendaría nuestra comunicación ambiental, donde hablamos de las buenas prácticas que nosotros de hecho usamos, las describimos y las valoramos, y además justificamos. Tenemos un histórico desde el 2000, cada 2 años publicar una comunicación ambiental, normalmente temáticas, donde en cada una de ellas digamos, nos centramos en un área u otra. En algunas ocasiones nos centramos en materias no específicamente de buenas prácticas, es decir, a veces hablamos de la bondad de la reutilización del agua, o a veces hablamos, me refiero a que en el documento damos todos los datos, pero luego escribimos o reflexionamos sobre algunas materias. Pues en algunas ocasiones sobre buenas prácticas, y en otras sobre materias más transversales que las tocan a todas. Por ejemplo, la gestión del riesgo y la posibilidad de incorporar esta gestión del riesgo a la gestión ambiental, como ahora, por cierto, en la nueva 14.001 que acaba de publicarse, hay que considerar el riesgo, y allí donde tenemos mayor riesgo, intervenir de una manera más contundente, digamos, tener más cuidado. Bueno, pues este tipo de reflexiones las hacemos, y creo que son unas buenas memorias las que tenemos. O sea, que os sugiero que las bajéis. En la página de FCC están a vuestra disposición. Sí, bueno, y como decía Robert, seguro que también dentro de la plataforma de Capesis van a encontrar mucha documentación sobre buenas prácticas. Y bueno, pues ahí hay un montón, entre otras cosas, alguna que hemos aportado nosotros encantados, pero ahí hay un montón, efectivamente, claro. Seguro que sí. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues bueno, por mi parte agradecerte a ti, Antonio, el tiempo dedicado en esta presentación, y a todos un placer el haber asistido a este webinar. Y bueno, pues recordarles a todos los asistentes que bueno, estamos arrancando con nuestra plataforma, que ahí van a encontrar un montón de información sobre construcción ambientalmente sostenible, y que también cualquier apoyo que puedan darnos en promocionar nuestra plataforma con colegas del sector y asociaciones, pues estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, y ha sido un auténtico placer. Buenas noches.